580.000 niños en estado de pobreza, 5.000 millones invierte la provincia precisamente para tratar de paliar este tipo de circunstancias. Pero, ¿de cuándo son estos datos? Pablo Gallo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Pablo es el director ejecutivo del CIPES, han hecho la encuesta, han hecho el estudio, la investigación. ¿De cuándo son estos datos? Estos datos, como nos proveemos y trabajamos con datos oficiales, en este caso de la encuesta permanente de hogares, de PH y la de INDEC, uno determina ingresos familiares, el otro determina valor de la canasta básica total y canasta básica alimentaria necesarias para determinar línea de pobreza e indigencia. El cálculo lo hacemos para la niñez. Ahora, el último dato oficial data de diciembre de 2018. O sea, esta fotografía de la que vamos a hablar no es una fotografía actual, sino es una fotografía envejecida por todo lo que ha sucedido en estos 5 o 6 últimos meses, donde la inflación sigue siendo ese fenómeno incontrolable, donde sigue desgastando, achicando poder adquisitivo y se suma a otros problemas macroeconómicos como un estancamiento general de la economía, pérdida de puestos de empleo, bueno, y principalmente caída del consumo generalizada en casi todos los rubros. Ahora, digamos, ¿qué variantes hay mirando, si estos datos son del mes de diciembre, teniendo en cuenta que ya estamos en junio? Y las variables siguen siendo exactamente las mismas, los niveles de inflación siguen siendo los mismos, los niveles de caída de producción siguen siendo cada vez más acentuados. Evidentemente no podemos esperar otra cosa que no sea la profundización de esta situación general, que nos indica que a niveles generales, sin distinción de edad, 14 millones de personas hoy se encuentran en situación de pobreza. De esos 14 millones, 6.3 millones son niños y adolescentes a nivel nacional. Aún más grave, de esos 6.3 millones, 1.4 millones están en condiciones de indigencia o estaban en diciembre de 2018 en condiciones de indigencia. Eso quiere decir que tienen problemas nutricionales. En el mejor de los casos, entre comillas, se estarían malnutriendo. En el peor de los casos se estarían desnutriendo. Ese es el panorama, esa es la fotografía. Sí. A nivel nacional. Pero ¿y la película? De lo que está. Ahora, como la vida es una película que transcurre día por día, ese fenómeno evidentemente se ha disparado en estos últimos 6 meses. Entonces, lo que cabe esperar es que el próximo dato oficial del INDEC, que lo va a publicar en el mes de septiembre, no solamente tenga en términos socioeconómicos un dato desalentador para el gobierno, sino dramático en términos sociales, porque si el 32% de la pobreza a nivel general era en diciembre, tenemos que esperar que ese número se eleve. Y principalmente cuando hablamos de niños, porque el fenómeno que damos cuenta de nuestro estudio es que la pobreza sí está creciendo, pero al mismo momento lo que sucede es que se infantiliza esa pobreza. La pobreza argentina y también la de Córdoba, porque vamos a hablar de Córdoba, tiene rostro de niños. Si nosotros queremos pensar en la pobreza argentina, pensemos en niños y no la vamos a estar pifiando, pero de ninguna manera. Las principales víctimas de esta situación son los niños argentinos. ¿En Córdoba cómo está? Bueno, Córdoba no puede sustraerse de esta situación general de pauperización en términos sociales, pero tiene un agravante. Córdoba tiene números que aún son más graves, son más profundos que a nivel nacional. Córdoba está por arriba de la media nacional, está por arriba de la región y está entre las 4 provincias argentinas con peores indicadores socioeconómicos cuando hablamos de niñez y adolescencia. Y vamos directamente a los números. Mientras a nivel nacional, cuando hablamos de niños, la pobreza ya no es del 32, sino del 48%. Esa es la infantilización de la pobreza. En Córdoba no es del 48, sino es del 56%. Por eso llega a ese friolero número que acabas de dar de 579.000 niños en condiciones de pobreza acá, en nuestra provincia de Córdoba, en esta Córdoba que siempre fue productiva, que siempre fue exportadora de alimentos. Y en esta Córdoba actualmente, o mejor dicho, en diciembre de 2018, 134.000 niños
también estaban en condiciones de indigencia, o sea, con problemas o carencias nutricionales, acá en nuestra Córdoba. Y esa es la fotografía que debe preocupar a Córdoba, teniendo porcentaje de pobreza e indigencia más alto que a nivel nacional y de la región, también ese proceso de envejecimiento de foto, porque esta foto también es de 2018, diciembre de 2018, tenemos que estar esperando una situación para Córdoba aún más dramática del contexto general. Córdoba invierte mucho en esto. Córdoba es una provincia que tiene una muy fuerte e importante inversión social. Solamente en términos de programas no monetarios, o sea que donde no hay una transferencia directa de dinero, tiene un monto de 5.000 millones de pesos al año. Si a eso le sumamos la cantidad de dinero que se invierte en los otros programas, los no monetarios, por ejemplo, son todos los boletos, el PAICOR principalmente. Ahora, si le sumamos esa varieté de programas que tiene, ya no son 5.000 millones al año, sino son 19.000 millones al año. Entonces, ahí hay dos preguntas. ¿Qué pasaría en Córdoba si no hubiese esa inversión? ¿Cuál sería la situación dramática de Córdoba sin esa inversión? Ahora bien, con esa inversión tenemos pobreza e indigencia, por ejemplo, más alta que Santa Fe. Pero una cosa es la inversión. Ahora, si la inversión es correcta, se hace bien, o hay algo que queda en el camino. Bueno, es difícil saber cuando uno ve los números qué sucede con esos programas si esos programas no son evaluados. Córdoba no tiene, la Nación tampoco, particularmente programas sociales, un esquema de evaluación de la efectividad de sus programas sociales. Acá se entiende que la mera existencia de un programa que sobrevive de un año al otro y tal vez nominalmente es incrementado es bueno. Entonces se lo repite, pero a ciencia cierta no sabemos qué efectividad tiene. Por los resultados podemos decir que son pocos eficientes, como mínimo. Es decir, si vos tenés una buena inversión y sin embargo tenés resultados que son distintos a una provincia como la de Santa Fe, que invirtiendo menos, sin embargo tiene menos pobreza e indigencia, evidentemente algo no cierra. No solamente se trata, como vos bien decís, en invertir, sino en cómo se invierte. No para sacar programas, porque nosotros estamos de acuerdo con que la presencia del Estado sea importante y más sobre estos sectores más humildes. Ahora, para saber a ciencia cierta si realmente un programa cumple los fines para los cuales fue creado y se está desarrollando, no hay otra forma que no sea evaluarlo. Sin evaluarlo, directamente es manejarse a tientas, que es lo que está sucediendo en Córdoba. Córdoba tiene que entrar en un proceso que es de modernización de sus programas sociales, donde se pueda evaluar, no solamente por la propia gestión, sino que la ciudadanía también, en nivel de transparencia, puede entender a dónde van los recursos, por cuanto el dinero que se invierte acá es recurso de los ciudadanos. Ahora, a mí me da la impresión de que no ha cambiado absolutamente nada desde la década del 90 hasta ahora. En la década del 90 había 14 millones de pobres, de los cuales 7 millones eran chicos entre 7, 8 y 10 años. Es decir, se ha infantilizado aún más la pobreza con respecto a aquella época, porque la multiplicidad precisamente de planes que se eligieron como digamos, de alguna manera, formas de contener ese nivel de pobreza, no han dado resultados y exactamente sigue la misma cantidad de pobres que en aquella época, ¿no? Sí, tenés tres fenómenos que son distintos, pero son lo hace más agravante. Uno, podemos tener el mismo porcentaje y el número de pobreza en los últimos 30 años, pero tenemos una pobreza estructural más grande, esa galvanizada donde sí, cambiamos de gestión y se mantuvo y creció. Y como tercer ítem, como segundo ítem, tenemos que se está infantilizando también nuestra pobreza. Y el otro fenómeno que da cuenta de nuestra pobreza, que nuestra pobreza ya dejó de ser un fenómeno al cual uno podía asociar a sectores más vulnerables, a los sectores humildes, donde uno lo podía ubicar geográficamente en la periferia de las grandes ciudades, y si hoy se extiende inclusive a sectores que están vinculados al trabajo, y ni siquiera negros, sino formal. Pensemos solamente, la canasta básica total, que es la que determina una línea de pobreza para 4 personas, 2 adultos y 2 niños, el último dato es de 30.300 pesos. Entonces, pensemos solamente, ¿cuántos
cuántos gremios, cuántos sectores del trabajo hoy tienen salarios que están rondando los 30.000 pesos, peso más, peso menos. Evidentemente, ese es el fenómeno nuevo. Es una pobreza que contiene a los otros sectores históricamente, pero se ha extendido vía pauperización de ingresos o esmeralización, vía inflación por varios años, a sectores que son del trabajo. Eso es nuevo. Ahora, hace poco se realizó en el IAEF un seminario donde participaron distintos economistas y analistas de distintos tipos. Entre ellos muchos hicieron un análisis con respecto al tema el tema de la natalidad inclusive, que entre clase media, media alta y alta era 0,8, la clase baja era 4. Es decir, que cada vez se va profundizando más y esto es cada vez aumentar aún más los riesgos precisamente de infantilización. Sí, aparte hay que pensarlo de esta manera, porque dependiendo con quién uno lo charla, puede llegar a conclusiones totalmente distintas. Si uno habla de los procesos de crisis, porque hablemos de estos 30 años donde esa pobreza creció y lo único que sucedió es que no se politizó en el buen sentido como una necesidad, un problema de Estado en el cual tenemos que asumirlo independientemente de quién gobierna, sino que se fue partidizando. La pobreza es tuyo, esto nos dejaron, los que vienen vamos a acabarlo, pero tienen que ver con nosotros. Entonces es el ping-pong de la pobreza. En ese fenómeno de tiempo donde nosotros decimos, bueno, la Argentina es de crisis en crisis, o sea, son los procesos que van de una crisis hasta otra. Vivimos en el medio de crisis. Para personas, familias de sectores medios, la crisis puede representar la privación de bienes y servicios. O sea, yo puedo dejar de salir, de comer afuera, de ir al cine, de sacar la cultura, cambiar a los chicos del colegio privado al público. Ahora, para los sectores más humildes, una crisis realmente puede determinar la vida para el futuro de muchos de sus miembros. Pensemos solamente que esta crisis que tiene a la mitad de nuestros niños en condiciones de pobreza nos pone en emergencia infantil. En la parte nutricional de esos chicos de 0 a 5 años, en esta crisis, una falta de nutrición adecuada, correcta, determina para ese joven, trabajador, futuro ciudadano, toda su vida, porque nunca más va a estar en las mismas condiciones que un pibe que sí pudo nutrirse correctamente en ese periodo de crisis. No es gratis las crisis, no es gratis para esos chicos, pero principalmente no es gratis para la sociedad, porque tener la mitad de nuestros jóvenes bajo niveles de pobreza incorporan al resto de la sociedad niveles de violencia y vulnerabilidad que nos llegan a todos. Quien crea que la pobreza es un fenómeno que está lejos porque vive en determinado barrio y no lo vive, es una quimera, se está engañando. Difícilmente cuando tenemos la mitad de nuestros jóvenes excluidos en una sociedad donde la vivimos todos, en una ciudad como esta donde la transitamos todos, no nos crucemos. Y si a esa situación vamos solamente a encararla desde el punto de vista en su último eslabón, en su aspecto represivo, es decir, este fenómeno se traduce solamente en inseguridad, solamente en narcotráfico, solamente en narcomenudeo, solamente en esta economía paralela a la sociedad. Necesitamos más seguridad, más policía, más chaleco, más pistola, más balas. Evidentemente lo que estamos haciendo es sobre la nafta poner más nafta. No busquemos las soluciones ahí. Acá están las soluciones, porque el problema real hoy es inclusivo, vulneración de derechos básicos. Tenemos 134.000 niños en condiciones de indigencia en Córdoba. ¿Qué vamos a hacer?